Bueno, vamos a ver el tema de razones trigonométricas. Entonces, una razón trigonométrica se dice que es el cociente, o sea, la división entre la medida de la longitud de dos de los lados de un rectángulo. Entonces, como un triángulo tiene tres lados, entonces se hace entre pares de lados el cociente. Entonces ahí tenemos ABC, entonces se puede ser A sobre B, B sobre A sobre C, C sobre A y así, de esa forma. En realidad salen en total 6 formas de poder encontrar el cociente entre dos pares de lados. Esas cocientes son los que llamamos razones trigonométricas, identificadas de la siguiente forma. Son 3 que son fundamentales, que es seno, coseno, tangente. Ustedes de pronto han visto, ustedes tienen la calculadora científica manual o en la celular, han visto que aparecen esas letras, aparece sin, cos y tan. En la calculadora aparecen en inglés. Esas razones fundamentales, seno, coseno, tangente, las encontramos en la calculadora. En la calculadora vemos de sin, pero estás en inglés, seno, coseno y tangente. Las otras 3, que en total son 6, las otras 3 son cosecante, secante y cotangente, que son razones inversas a las 3 fundamentales. Entonces, ahí en la cartilla las vemos, las 3 fundamentales, y al frente cada una de ellas la razón inversa de cada una de ellas. Entonces, uno se aprende las 3 primeras, seno, coseno, tangente, y a partir de ahí, uno ya entonces empieza a relacionar cuáles son las inversas. Entonces, miremos cuál es la primera razón fundamental, que es la de seno. Seno dice que es seno de alfa. Pues aquí recuerden que yo al comienzo les hablaba de que debemos identificar también los ángulos con letras del alfabeto griego, alfa, beta, gamma, delta. Los que estuvieron juiciosos en esa parte sacaron todas las letras. Aquí es donde las vamos a utilizar más. Las más principales en usar son alfa, la que está aquí, la que estoy señalando en esta parte, beta, que está en el vértice C, y está el delta. Entonces, cada una representa un ángulo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí solamente vamos a hablar del ángulo alfa, no vamos a referirnos a otros dos ángulos, sino solamente al ángulo alfa. Porque la razón cambia dependiendo de cada ángulo. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar solo con respecto a alfa, entonces vamos a hablar de 3 términos: cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Bueno, ¿quiénes son esos? La hipotenusa, pues ya sabemos que es el lado más largo que tiene el triángulo. En este caso vendría siendo donde está el lado C. Bien. Ahora, ¿quién es cateto opuesto y quién es cateto adyacente? Nosotros en teorema Pitágoras hablábamos, era de cateto 1, cateto 2, que era el cateto 1, el de menor longitud, cateto 2, el de mayor longitud. Ahora, entonces, el ángulo que hablamos acá como es alfa, vamos a hablar del cateto opuesto como el lado que se encuentra al frente de él. En ese caso, el que está al frente es el lado A. Entonces, es el que llamamos cateto opuesto. Entonces nos quedará solamente hablar del cateto que está al lado de él. El que está al lado se le llama el cateto adyacente. Precisamente la palabra adyacente significa al lado. Entonces tenemos la C, hipotenusa. El lado A, el cateto opuesto a ese ángulo. Y el cateto B, el lado B sería el cateto adyacente al ángulo. ¿Listo? Entonces todo cambia dependiendo del ángulo. Por ejemplo, ahora hablemos del ángulo beta, donde está el vértice C. Entonces, ¿quién está ahora al frente del ángulo beta? ¿Qué lado? El A. El que está al frente de él. No sé. No, el C es el lado más largo, que es la hipotenusa. El B. Esa siempre es la hipotenusa. B. El B es el que está al frente. Entonces, al estar al frente, entonces decimos que esa precisamente va a ser nuestro cateto opuesto. Y en cambio, en este caso A va a ser el cateto adyacente. Entonces, miren que todo cambia, porque antes A era el cateto opuesto. Todo cambia dependiendo de donde yo estoy observando. Entonces, estoy observando desde el punto B, ya cambia el adyacente, ya cambia el opuesto. Muy diferente a lo cuando estábamos hablando desde alfa.
Entonces hay que tener cuidado con respecto a eso, con respecto al ángulo que me están hablando. Entonces en este caso hablamos solamente de alfa. Bueno, ahora sí, ¿qué significa cada relación? Entonces, la primera razón, que es la de seno, se refiere al cateto Profe, opuesto, qué pena, profe. ¿sí? Profe, qué pena interrumpirla. O sea que el cateto adyacente es el que está más cerca al ángulo, ¿cierto? Al ángulo, sí. Sí, Listo, profe. diferente a la hipotenusa, porque la hipotenusa casi siempre está ahí al lado. Pero ya sabemos que la hipotenusa es el más largo. O De sea, los catetos. un lado diferente a la hipotenusa. Exacto, un lado diferente a la hipotenusa que esté cerca de él, es el adyacente. Bien. Entonces, aquí lo que hacemos es simplemente mirar cuál es el valor que le corresponde al cateto opuesto, cuál es el valor que le pertenece a la hipotenusa y dividir, así encontramos el valor. Por lo general, en esta forma los dejamos solamente en fraccionario. Mire, ustedes observan ahí que A sobre C se deja en fraccionario. Entonces no utilizamos mucho el decimal. Ya cuando vayamos más adelante en la aplicación, de pronto utilizamos el decimal. Por esta parte de aquí, este taller, solamente lo vamos a utilizar en fraccionario. Bueno, el coseno dice que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Mire, el seno utiliza el cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente utiliza el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esas son las tres relaciones principales. Esas son las que uno se debe aprender siempre. Ahora, ¿cuáles son las razones inversas? Entonces, las razones inversas, esta que sería la cosecante, es inversa al seno. ¿Cómo así que inversa? Pues lo mismo que utilizamos aquí, cateto opuesto sobre hipotenusa, lo trabajamos ahora al contrario. Es decir, la hipotenusa pasa arriba y el cateto opuesto pasa abajo. Entonces, si uno ya se aprendió la de seno, pues uno ya identifica que la cosecante, que es la inversa, pues va a ser al contrario la división, hipotenusa sobre cateto opuesto. Y lo mismo ocurre con la secante. Entonces, la secante es la inversa al coseno. Entonces, la hipotenusa va arriba y el cateto adyacente va abajo. Y finalmente con la cotangente, inversa a la tangente, entonces va a ser el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Esas son las 6 relaciones que salen de un triángulo rectángulo, que es la división entre dos pares de ángulos. Voy a hacerles el primero de la primera parte, que es el triángulo en color azul. Ese triángulo nos están hablando del ángulo alfa. Entonces recuerden que aquí hablamos de triángulos rectángulos. El triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. En este caso, el triángulo rectángulo que yo dibujo, esta es la parte donde se señala el ángulo de 90. Este va a ser nuestro ángulo beta. Aquí sería 3 y aquí sería 5. Nos piden hallar este otro lado que hace falta y encontrar las razones. Entonces, regálenme un momento. Listo, ahí están observando. ¿Cómo hacemos para hallar este dato que me hace falta ahí? Este es el ángulo, ¿cierto? Este lado está al frente de él, o sea que es un cateto opuesto. Ajá. Este es cateto opuesto. Esto es hipotenusa. No, entonces están pidiendo allá cateto adyacente. Listo, entonces, ¿cómo hallamos el cateto adyacente? Entonces, apliquemos el teorema de Pitágoras. Entonces, digamos que el cateto adyacente al cuadrado es igual. ¿Cómo dice ahí la fórmula? A ver, por ahora. A la hipotenusa al cuadrado y el otro Correcto. cateto al cuadrado. Entonces, hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado. Entonces, reemplacemos los datos. Entonces, la hipotenusa es este valor de 5. Entonces, 5 al cuadrado menos cateto opuesto que vale 3. 3 al cuadrado. Y eso quiere decir que el cateto adyacente al cuadrado es igual a 5 por 5, 25. 3 por 3, 9. Entonces, cateto adyacente al cuadrado es igual a 25 menos 9, 16. Y sacamos raíz cuadrada de 16. Entonces decimos que el cateto adyacente vale 4. ¿Listo?
Entonces, ya sabemos con este datico, en esta operación, sabemos que este valor de aquí es 4. Listo. ¿Qué hicimos ahí? Simplemente aplicar el teorema de Pitágoras. O sea, lo que hicimos en el taller pasado lo aplicamos acá para poder encontrar este otro valor. ¿Hasta ahí vamos bien? Señora. Bueno. Señora. ¿Ustedes me escuchan bien? Señora. Sí, Señora. Bueno, listo. Ahora sí, ya hallamos todos los valores. Entonces, para poder hallar las razones hay que tener los 3 datos, los 3 lados. Y ahora sí vamos a reemplazar cuánto vale el seno de alfa, perdón, el seno de beta, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Para no escribir siempre toda la frase, entonces simplemente la abrevio. CO, cateto opuesto, H, hipotenusa, y CA para cateto adyacente. Reemplazamos los valores. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? El cateto opuesto vale 3. Hipotenusa vale 5. Entonces, así nos quedaría para esta parte. Recuerdan que ahí les dije que quedaba solamente en fraccionario. Cuando uno divide, o sea, para sacar ya el valor 3 dividido en 5, nos va a dar un valor decimal. Ese valor decimal no lo utilizamos aquí en este taller, sino cuando ya hagamos las aplicaciones. ¿Listo? Yo les explico ya cómo se utiliza. Bueno, entonces seguimos. Nos falta ya las otras dos fundamentales, que serían coseno de beta. Coseno de beta es cateto adyacente sobre la hipotenusa. En ese caso, cateto adyacente vale 4 sobre la hipotenusa, que vale 5. Listo. Y nos queda la tercera fundamental, que es la tangente. Tangente de beta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto, 3. Cateto adyacente, 4. Listo. Entonces, ahora vamos a hallar las inversas. Las inversas, entonces, voy a señalar acá, son las otras 3, que serían cotangente de beta, secante de beta y cosecante de beta. ¿Por qué las puse en este orden? Para poderles señalar acá la relación inversa que hay en ellas. Entonces, esta se relaciona con esta se relaciona con esta, y finalmente esta con esta. Solo es colocar al revés los datos. Solo es colocar al revés los datos, correcto. Entonces, primero coloquemos lo que significa, o sea, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, al revés los datos, 4 arriba, 3 abajo, ¿cierto? Con la secante, entonces la secante es inversa a la coseno, entonces va hipotenusa arriba, cateto adyacente abajo, que sería 5 sobre 4. Y la cosecante opuesta a seno, entonces sería hipotenusa sobre cateto opuesto, que sería 5 sobre 3. Listo. En este punto nos dan, por ejemplo, el primero, que dice el seno de delta, que hablamos de delta, es igual, es igual a raíz de 5 sobre 5. Listo. Nos dieron así también 6 más, o sea, las 6 razones nos dieron ahí. Seno, tangente, una secante, un coseno, una cotangente y una cosecante. Y abajo nos dan otras 6. Coseno, una cotangente, un seno, una secante, una tangente y una cosecante. Bueno, ¿cómo se resuelve este punto? En este punto nos toca, como hay que relacionar con los que aparecen aquí abajo, o sea, este punto primero lo tenemos que relacionar con uno de por acá abajo. No sabemos con cuál va a ser. ¿Cómo vamos a identificar eso? Con esta explicación. Vamos a identificar qué es este valor, cada uno de estos valores. Entonces decimos, el seno de delta, ¿a qué corresponde cada uno de ellos? La parte de arriba, ¿a qué corresponde? Cateto opuesto. Al cateto opuesto. Muy bien. ¿Y en la parte de abajo? Hipotenusa. A la hipotenusa. Listo. Yo voy a hacer aquí algo
como de rapidez, aquí a este ladito. Voy a dibujar un triángulo, un rectángulo, y ubico. Entonces, digamos que delta es acá, supongamos. Si delta es ahí, entonces el cateto opuesto a él sería aquí, que sería raíz de 5. Y la hipotenusa, la más larga, sería esta, 5. O sea que me faltaría por hallar qué de ese triángulo. La hipotenusa adyacente. El adyacente, correcto. Nos faltaría este, cateto adyacente, por allá. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Siempre primero completar. Identificamos qué datos tenemos en el triángulo y qué nos falta. Entonces nos falta hallar el cateto adyacente. Entonces ya sabemos, para poder hallar el otro lado del triángulo hay que hacer teorema de Pitágoras. Entonces sería cateto adyacente al cuadrado es igual a, iba a hacerlo de una vez, a hipotenusa al cuadrado menos cateto opuesto al cuadrado. Es cateto adyacente. Hipotenusa, ¿vale? 5. 5 al cuadrado. Menos cateto opuesto, que sería paréntesis, raíz de 5, eso elevado al cuadrado. Entonces, cateto adyacente al cuadrado es igual a 5 por 5, 25 menos. Este cuadrado se cancela con el radical y me queda solamente lo que está adentro, que es 5. Entonces decimos el cateto adyacente al cuadrado es igual a 25 menos 5, 20. Ahora entonces nos toca es hallar cuánto la raíz cuadrada. Entonces cateto adyacente es igual a la raíz cuadrada de 20. Pero 20 no tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, como ustedes vieron en los videos de los compañeros, cuando la raíz no es exacta, nos toca hacer una descomposición. Entonces, esa descomposición es coger 20 y dividimos. Entonces, hallando mitad, tercera, lo que se puede. En este caso, mitad, 10. Seguimos con mitad, 5. Aquí ya toca quinta. Quinta, 1. Entonces, de aquí sale 2 por 2, 4 por 5, o sea, 4 por 5. Entonces decimos, el cateto adyacente es igual, aquí al frente, por ejemplo, es igual a la raíz de 4 por 5. Y resulta que a raíz de 4 le podemos sacar raíz exacta, raíz de 5 no, se queda así. De la raíz exacta de 4 es 2, entonces decimos que es 2 por raíz de 5. Y ese sería el valor del cateto adyacente. ¿Listo? Entonces con este valor es que vamos a tener en cuenta. Lo que acabamos de hallar es el cateto adyacente, ¿cierto? Entonces, cateto adyacente. Nos toca mirar en las 6 que nos dieron de abajo, ¿dónde aparece ese valor como cateto adyacente? La segunda. En la segunda, o sea, en la de cotangente. Es decir, que esta de cotangente que aparece 2 por raíz de 5 sobre raíz de 5. Entonces, en la cotangente, voy a copiarla acá. En la cotangente que nos dieron, pero ustedes ya borro esta parte, no la necesito. Dice cotangente de delta es igual a 2 raíz de 5 sobre raíz de 5. Entonces, en esta cotangente, ese primer valor es el cateto adyacente y el de abajo es el cateto opuesto. Miremos si sí corresponde a nuestros valores de ese triángulo. ¿Del cateto adyacente? Sí, obvio, ese fue el que acabamos de hallar, ¿cierto? Entonces, quiere decir que sí coincide. Ahora vamos a mirar si el cateto opuesto es el mismo cateto opuesto de nosotros. Sí, es el mismo cateto opuesto. Entonces, listo, perfecto. Esas serían dos relaciones que pertenecen al mismo triángulo. En el tercero, dice, grafica un triángulo rectángulo que represente las razones trigonométricas del punto anterior, ubica el ángulo y la medida de los lados, que es prácticamente lo que acabamos de hacer. Por eso vamos a hacer mejor esta parte. Entonces está, por ejemplo, aquí dice la de seno de delta es igual a raíz de 5 sobre 5. Entonces hay que dibujar el triángulo, o sea, lo que hicimos ahora, lo que yo les explicaba ahora, dibujamos el triángulo. Bueno, por ejemplo, esa fue la de tangente, esa fue la segunda. Entonces, tangente de delta
es igual a la raíz de 7 sobre 3. Dibujamos el triángulo así como está ahí en el tablero. Se identifican los valores y se halla el punto que nos hace falta y ubica el ángulo y la medida de los lados. Y hay que representar todas las razones trigonométricas, o sea, ¿qué es lo que nos faltaría ahí en ese caso? Entonces, ya está tangente y empezar a desglosar todas. Seno, coseno, cotangente, secante y cosecante. Entonces, hagamos eso. Voy a borrar lo que aquí ya no me sirve. Entonces, obviamente, pues como hay que encontrar el otro dato, pues hay que hacer el teorema de Pitágoras, ¿sí? Lo que hicimos acá. Prácticamente lo que se hizo en el punto anterior, más lo siguiente. Entonces, lo que acaba de borrar, teorema de Pitágoras, identificamos el triángulo con todos sus datos y le agregamos encontrando todas las demás relaciones, es decir, ya está esta la tangente, entonces hablamos de seno, coseno, tangente ya está, entonces nos salteamos cotangente, luego sigue secante y cosecante. Entonces, seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, empezamos. Seno, cateto opuesto, pues ya sabemos aquí, raíz de 7. Sobre la hipotenusa, que nos dio 4. Listo. Así, seguimos. Coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? 3. Sobre la hipotenusa, que es 4. Cotangente, la cotangente es inversa a esta. Es decir, que sería el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Reemplazamos los datos, entonces serían 3 arriba sobre raíz de 7. Aquí les voy a explicar una cosita. Cuando nos queda el radical en la parte de abajo, toca hacer una operación que se llama racionalizar. Aquí se hace racionalizar. Ojo para los que les toca exponer, que toca hacer los procedimientos de racionalizar. ¿Cómo se racionaliza? Se multiplica la fracción por el radical que está abajo, es decir, raíz de 7 arriba, raíz de 7 abajo. Esto no altera la operación porque esto es como raíz de 7 sobre raíz de 7 va a dar 1. Entonces, todo número multiplicado por 1 nos da el mismo número, o sea, no lo va a alterar. Entonces, ¿cómo me quedaría? Multiplicando. Ustedes recuerden que multiplicar fraccional es multiplicar de frente, o sea, 3 por raíz de 7, pues 3 raíz de 7. Y esta parte de aquí, raíz de 7 por raíz de 7, es lo mismo que yo tener raíz de 7 elevado al cuadrado. ¿Sí? Porque están 2 veces multiplicándose el mismo valor. Entonces, se cancela el 2 con el radical y abajo me va a quedar solamente 7. Entonces, abreviamos para que generalizamos. Siempre que tengamos multiplicando raíz de 7, no importa cuál sea el valor, va a quedar siempre el mismo número que está dentro, solamente sin el radical. Y arriba nos queda 3 raíz de 7. Esta sería la forma correcta de expresar cuál es la cotangente en este caso, para ese valor. Entonces, ese proceso se llama racionalización, eso lo vimos en noveno. Bueno, ahora seguimos con la secante. La secante es la opuesta al coseno, es decir, con esta de aquí. Entonces decimos hipotenusa sobre cateto adyacente. Trabajamos los valores inversos, o sea, 4 sobre 3. Y la secante es inversa al seno, es decir, hipotenusa sobre cateto opuesto. Inversa, entonces sería 4 sobre raíz de 7. Entonces, ojo, mire, otra vez racionalizar. Pero como ya sé cómo es el proceso de racionalizar, entonces ya lo aplicamos aquí, asimétrico, es decir, raíz de 7 arriba, raíz de 7 abajo. Ahora, quedaría 4 por raíz de 7, y sabemos que esto es multiplicarlo y solo queda el número de adentro, entonces sería 7. Y listo, ahí queda terminado. Entonces, ese es el proceso que hay que hacer para estos puntos. Todas las razones trigonométricas de alfa en cada uno de los casos. Simplifica y racionaliza, si es posible. Es como dicho,
Lo mismo de los puntos anteriores. Entonces, tenemos los datos de un triángulo. En este caso, este triángulo, espérenme, yo lo dibujo. Este triángulo tiene el valor de alfa aquí arriba, ese es el ángulo alfa. Este es C, que sería la hipotenusa. A sería el cateto opuesto a alfa y B sería el cateto adyacente. Entonces nos toca, hay que hallar 8 ejercicios. Voy a explicar el segundo. El segundo punto, por acá. En el segundo nos dan el valor de C. En este caso vale 45 y nos dan el valor de A como 21. ¿Qué hay que hacer? Pues tenemos A y tenemos C. ¿Faltaría cuál valor? B. B. Faltaría la B. Listo. Entonces nos toca teorema de Pitágoras para poder hallar la B. Luego, encontrar las 6 relaciones trigonométricas. Entonces, hagámoslo. Espérenme un momento. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, teorema de Pitágoras. Entonces, ya sabemos que nos toca hallar beta, que sería el cateto adyacente. Entonces, cateto adyacente al cuadrado es igual, entonces sería en este caso hipotenusa al cuadrado menos cateto opuesto al cuadrado. Cateto adyacente al cuadrado. Entonces, hipotenusa vale 45. Entonces, voy a colocar aquí los valores al frente para que no nos vayamos a confundir. Este vale 45 y A vale 21. Vamos a hallar B. Entonces, sería 45 por 45 son 2025. 2025. Bien, gracias. Y cateto opuesto que sería 21. 21 al cuadrado. 441. 441. Listo, entonces la resta de eso, ¿cuánto da? $1,584. Listo, gracias, perdón, sería 1500. Bueno, 1584. Y luego, ahora eso la llamamos raíz cuadrada. $39,79. Ah, bueno, ahí no nos da raíz exacta, ¿cierto? Entonces nos toca hacer la descomposición. Este se alargó un poquito, pero no importa. Precisamente esos son los buenos para que ustedes entiendan. Entonces, como la raíz no es exacta, entonces nos toca coger al 1584 y descomponerlo. Es decir, mitad, tercera, todo lo que podamos. Entonces, mitad de 1584. Nos toca mitad. 792. 792. Listo, volvemos, sacamos mitad. 396. 396. Otra vez mitad. 198. 198. 198. Otra vez mitad. 99. 99. Listo, allá se nos reduce. Solamente pueden sacar 2. ¿Cuál se puede? 3. Tercera. Saquémosle de una. Novena. 11. 11. 11. Y de 11. Listo. Ya nos quedó la descomposición. Entonces vamos a multiplicar lo que nos queda acá. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Entonces estos 3 me dan 16. Este de aquí sale 9 y este de acá 11. Entonces, ¿cómo nos quedaría? O sea que este valor es raíz cuadrada de 16 por 9 por 11. Entonces uno ya mira acá entre ellos 3 quiénes tienen la raíz exacta. Raíz exacta tienen 4 y el 9. Entonces, de una vez voy a hacer. Entonces, la raíz exacta de 4 de 16 es 4, ¿sí?
La raíz exacta de 9 es 3, entonces 3. sale. Y 11 no tiene raíz exacta, entonces se deja dentro del radical. ¿Qué quiere decir? Que 4 por 3 es 12, 12 raíz de 11. Ese sería el valor. Ese sería el valor. Entonces, así queda con la descomposición. Y mira que acá se nos alargó un poco, pero mire que ya comprendimos muy bien también cómo se hace la descomposición, cómo queda el valor simplificado. Bueno, entonces ya voy a colocar aquí el valor que encontramos, que sería 12 raíz de 11. Voy a borrar ahora si estoy acá, ya no lo necesito. Y vamos a hacer la otra parte, que es la otra parte, encontrar las 6 relaciones. Ya eso es más fácil, si no hay que racionalizar. Entonces sería seno de alfa es igual cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, esperen, nos falta identificar quién es cateto opuesto. Entonces, el que está al frente es el cateto opuesto. La más larga es la hipotenusa. Y B sería el cateto adyacente. Ya sabemos que B vale 12 raíz de 11. Entonces, ahora sí, vámonos al lado de allá. Seno. Cateto opuesto, 21. Sobre la hipotenusa, 45. Eso se puede simplificar. Ahí le podemos sacar ¿qué? Se puede sacar tercera. Tercera de 21 a 7 y tercera de 45. 15. 15. Se puede dejar así. Listo. Si se puede simplificar, se hace, si no, pues se deja como sale. Ahora llevemos coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente entonces sería 12 sobre raíz de 11, que es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que es 45. Aquí no hay que racionalizar. ¿Por qué no? Porque el radical no quedó abajo, quedó arriba, entonces no hay problema. Ahora vamos con tangente, aquí sí es donde va a haber problema. Entonces, tangente de alfa es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Cateto adyacente. No, todavía nos seguimos salvando. 12 sobre raíz de 11, perdón, 12 por raíz de 11, sobre el cateto opuesto, que es 21. Listo, vamos bien. Aquí es donde ya nos cambian las cosas. Cotangente de alfa es lo opuesto a lo anterior, perdón, lo inverso. Es decir, 21 arriba, 12 raíz de 11 abajo. Bueno, profe, ¿cómo se racionaliza esa parte? Entonces, ¿cómo se racionaliza? Espera, aquí coloco un signo igual. Nos va a quedar 21, 12 raíz de 11, por lo mismo, por el mismo 12 raíz de 11 arriba y abajo. Entonces nos va a quedar 12 raíz de 11, 12 raíz de 11. El 12 por el 21, si lo multiplicamos de una vez, entonces nos va a quedar 12 por 21, 252. Eso es como un montón ahí por acá. 252 raíz de 11. Sobre, abajo, ¿cómo nos quedaría? Es como elevar esto al cuadrado y elevar eso al cuadrado. Entonces va a quedar 12 al cuadrado, o multiplicar acá 12 por 12. Entonces 12 por 12 es 144. Y raíz de 11, pues nos va a quedar solamente 11, o sea, va a quedar por 11. Entonces, arriba queda exactamente igual. Y abajo multiplicamos 144 por 11, que sería 1584. Y listo, ahí lo terminamos. Pero voy a borrar eso de aquí, que esto ya me está estorbando.
Listo, entonces ya ahí quedó cotangente. Si sale un poquito larga. Seguimos ahora con secante. Secante de alfa es igual a la opuesta de coseno, o sea, hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa es 45 sobre 12 raíz de 11, vuelve y juega a racionalizar. Entonces, hagámoslo aquí abajito. 45, 12 raíz de 11 por... O sea, es lo mismo de acá. Voy a hacer casi lo mismo. Solo que cambia multiplicando es 45 por 12. Entonces 45 por 12 me da 540. 540 raíz de 11. Y abajo va a quedarme esto mismo, que es este valor. Ya no lo hago porque ya lo hice aquí, ya sé cuánto me da. 1584. Listo. Y nos queda la última, que es la cosecante. Cosecante de alfa es cateto, perdón, hipotenusa sobre el cateto opuesto. O sea, lo contrario acá, es decir, 45 sobre 21. Simplificado, ya entonces queda 15 sobre 7. Y listo, también terminamos.